Puede que hayas pasado años intentando cambiar tu vida, sin darte cuenta de algo importante. No es que te falte esfuerzo, no es que te falte información, no es que el mundo esté conspirando en tu contra, ni que hayas nacido en el momento equivocado, ni que la suerte simplemente no sea para ti. Hay algo mucho más silencioso que todo eso, algo que opera en un nivel tan profundo que casi nunca lo ves, porque forma parte de los lentes con los que miras todo lo demás. El problema, en la mayoría de los casos, no eres tú, es la idea que tienes de ti. Detente un momento con eso, no lo leas como una frase más, siéntelo. Porque si hay una sola cosa que podría explicar por qué ciertos patrones se repiten en tu vida, por qué ciertas puertas parecen cerrarse justo cuando estás a punto de cruzarlas, por qué algunas personas obtienen resultados que tú deseas con una aparente facilidad que te resulta incomprensible, esa cosa no es externa, es interna y es más específica de lo que imaginas. No se trata de tu autoestima en el sentido superficial de la palabra. No se trata de si te quieres o no te quieres, si te tratas bien o si te permites un capricho de vez en cuando. Se trata de algo más fundamental. Se trata del concepto que tienes de ti mismo en el nivel más íntimo de tu conciencia. La imagen que has construido de quién eres, de qué mereces, de qué es posible para alguien como tú. Y esa imagen, esa historia que llevas contigo a todas partes, es la que está dibujando tu realidad. Antes de continuar, si este tipo de reflexiones te ayudan a ver tu vida desde otra perspectiva, suscríbete ahora al canal y deja un like. Y escribe en los comentarios la palabra cambio, no como un gesto vacío, sino como el primer acto de algo que quizá hoy empiece a moverse dentro de ti. Piensa en la última vez que tuviste una oportunidad delante. Una oportunidad real. Puede que fuera una oferta de trabajo que se ajustaba exactamente a lo que buscabas. Puede que fuera una persona que mostraba un interés genuino en ti. Puede que fuera una idea de negocio que apareció en tu mente con una claridad inusual, o una invitación a un proyecto que podría haber abierto una puerta importante. Piensa en ese momento. Y ahora pregúntate con honestidad, ¿qué fue lo primero que pensaste? No lo que quisiste pensar, no lo que dijiste en voz alta, lo que pensaste de verdad, en ese instante, antes de que la razón tuviera tiempo de organizarlo todo. Para muchas personas, ese primer pensamiento no es de entusiasmo, no es de posibilidad, es algo más parecido a una contracción, una duda, una voz que dice, esto no es para mí, no estoy listo. Y Denés, seguramente hay algo que no estoy viendo. Seguramente va a salir mal. Seguramente no soy la persona adecuada para esto. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Esa voz no es sabiduría, no es intuición, no es una señal del universo advirtiéndote que tengas cuidado. Es el autoconcepto hablando. Es la imagen que tienes de ti mismo protegiéndose a sí misma. Porque una de las cosas más extrañas y más profundas de la psicología humana es que el sistema que llevamos dentro no busca la felicidad como prioridad, busca la coherencia, busca que lo que ocurre fuera sea consistente con lo que creemos dentro. Y si dentro crees, a un nivel que quizá nunca has articulado con claridad, que no mereces el amor que deseas, que no eres capaz de sostener el éxito, que las cosas buenas siempre tienen un precio demasiado alto, que en el fondo eres alguien limitado, ordinario, insuficiente en alguna forma que no sabes bien explicar, entonces el sistema hará todo lo posible por confirmar esa creencia, no porque sea cruel, sino porque eso es lo que hace. Busca la coherencia entre el mundo interior y el mundo exterior. Esto no es metáfora. Esto es algo que puedes observar directamente en tu propia vida si tienes el valor de mirarlo sin defensas. Hay personas que, sin importar cuántas relaciones tengan, siempre terminan en el mismo lugar, abandonadas, ignoradas, o eligiendo a alguien que confirma exactamente lo que ya creen sobre sí mismas, que no son suficientes para ser amadas de verdad. Y desde fuera es fácil decir que tienen mala suerte, o que eligen mal, o que no aprenden. Pero si te acercas un poco más y las escuchas con atención, descubres algo muy específico. En algún momento de su historia, quizá muy temprano,
aprendieron algo sobre sí mismas, algo que quedó grabado no como un pensamiento consciente, sino como una certeza silenciosa, una certeza que dice: el amor que llega siempre se va, o no soy el tipo de persona por quien alguien se queda, o cuando alguien me conoce de verdad, termina alejándose, y entonces, sin darse cuenta, viven desde esa certeza. Eligen inconscientemente a personas que confirmarán esa historia. Se comportan de formas que, sin quererlo, empujan a los demás hacia la salida. Interpretan las señales neutras como señales de rechazo. Y al final, la relación termina. Y la voz interior dice: lo sabía, siempre pasa lo mismo. Y tiene razón, siempre pasa lo mismo, pero no porque sea destino, sino porque el autoconcepto es tan poderoso que literalmente organiza la experiencia para confirmarse a sí mismo. Lo mismo ocurre con el éxito. Hay personas que trabajan durísimo, que se esfuerzan de una manera que merece admiración, que saben más que muchos de los que están donde ellas quieren estar. Y sin embargo, algo siempre falla. Justo cuando están a punto de dar el salto, algo se cae, o aparece una razón para esperar, o sabotean sin querer lo que habían construido. O simplemente no terminan las cosas, porque terminarlas significaría enfrentarse al juicio del mundo, y ese juicio podría confirmar lo que ya temen, que no son realmente buenos en esto. ¿Y si el problema no fuera la disciplina? ¿Y si no fuera la estrategia? ¿Y si el problema fuera que en algún lugar profundo de su conciencia llevan la creencia de que el éxito no está hecho para ellos, que es para otros? Para los que nacieron en el lugar correcto, con los contactos correctos, con el talento correcto, no para ellos. Y esa creencia actúa como un techo invisible. No lo ves, pero lo sientes cada vez que te acercas a él. Este es el punto que cambia la perspectiva. Neville Goddard, escritor y filósofo del siglo XX, pasó gran parte de su vida explorando una idea que en su época sonaba radical y que hoy, vista desde la psicología y la neurociencia, tiene una coherencia extraordinaria. La idea era esta: tu mundo exterior es el espejo de tu mundo interior. No en un sentido vago o poético, en un sentido funcional, operativo, literal. Lo que experimentas en tu vida es una proyección del estado de conciencia desde el que vives. Y el concepto central de su enseñanza no era la visualización, como mucha gente cree. No era imaginar cosas bonitas y esperar que aparecieran. Era algo mucho más profundo. Era la asunción de un estado. Era habitar, desde dentro, la identidad de la persona que ya tiene lo que deseas. No actuar como si, no fingir, sino descansar en esa identidad de una manera tan completa que el mundo exterior, tarde o temprano, tuviera que reorganizarse para reflejarla. Y aquí hay algo que merece una pausa larga. La mayoría de las personas viven al revés. Esperan que el mundo cambie primero para entonces sentirse diferentes. Dicen: cuando tenga el trabajo que quiero, me sentiré seguro. Cuando alguien me ame de la manera que necesito, me sentiré valioso. Cuando tenga el dinero suficiente, me sentiré libre. Y esa lógica, que parece tan razonable, tan obvia, tan basada en el sentido común, es exactamente la lógica que mantiene todo igual, porque el mundo no cambia para que tú te sientas diferente. Tú te sientes diferente, y entonces el mundo cambia, no como magia, no como pensamiento mágico, sino porque cuando cambias el estado interno desde el que operas, cambian las decisiones que tomas. Cambia cómo te relacionas con las personas, cambia lo que percibes como posible, cambia lo que toleras y lo que rechazas, cambia la energía que llevas a cada interacción. Y todo eso, de formas que a veces son sutiles y a veces son profundamente evidentes, transforma lo que ocurre en tu vida. Pero hay algo que hace que esto sea más difícil de lo que parece, y es que el autoconcepto no se cambia con decisiones intelectuales. Puedes leer todos los libros, puedes entender la teoría perfectamente, puedes explicarle a cualquiera cómo funciona el autoconcepto con una claridad impecable, y aún así, seguir viviendo desde el mismo estado interno, porque el autoconcepto
No vive en la parte de tu mente que razona y argumenta. Vive más abajo. Vive en el lugar donde están las certezas que nunca cuestionas, porque nunca las ves. Las que funcionan como fondo, no como figura. Las que no son pensamientos que tienes, sino la perspectiva desde la que tienes todos los pensamientos. Y cambiar algo que vive en ese nivel requiere algo diferente a la comprensión intelectual. Requiere una experiencia interior. Requiere que algo se mueva en ti, no que algo se entienda. Piensa en alguien que creció en una familia donde el dinero siempre fue escaso, donde las conversaciones sobre dinero estaban cargadas de tensión, de miedo, de vergüenza, donde escuchó frases como «El dinero no crece en los árboles», «Los ricos son así porque explotan a los demás». Nosotros no somos de ese tipo de gente. No pidas demasiado. Esa persona crece, se hace adulta, aprende sobre finanzas, entiende intelectualmente que el dinero es un recurso neutral, que puede ganarse de formas éticas, que no hay ninguna razón por la que no pueda tener abundancia. Pero debajo de todo eso, en un nivel que los libros no han tocado, sigue cargando esa identidad. La identidad de alguien que no es de ese tipo de gente, que el dinero no es para ella, que pedir demasiado tiene un precio. Y entonces, sin darse cuenta, toma decisiones que confirman esa identidad. Cobra menos de lo que debería. No negocia su salario porque le parece incómodo. Gasta lo que ahorra antes de que se acumule demasiado, como si tener mucho fuera peligroso. O encuentra razones para no lanzar ese proyecto, para no mandar ese presupuesto, para no dar ese paso que podría cambiar su situación económica. No porque sea autodestructiva, no porque no quiera mejorar su vida, sino porque el autoconcepto siempre gana. Siempre. A menos que lo cambies desde dentro. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. La mayoría de las personas, cuando quieren cambiar su vida, atacan los síntomas. Cambian de trabajo pero llevan consigo la misma imagen de sí mismas. Terminan una relación y empiezan otra sin haber tocado las creencias que atrajeron la anterior. Aprenden una nueva habilidad, pero la ejercen desde la misma identidad limitada. Y entonces se sorprenden cuando la historia se repite, cuando el nuevo trabajo trae los mismos conflictos, cuando la nueva relación cae en los mismos patrones, cuando la nueva habilidad no produce los resultados esperados. Cambiar las circunstancias sin cambiar el autoconcepto es como cambiar los muebles de una habitación cuyas paredes están podridas. La habitación se ve diferente por un tiempo, pero la estructura sigue siendo la misma. Si este contenido está resonando contigo y si sientes que este tipo de conversación es exactamente lo que necesitabas hoy, suscríbete al canal ahora mismo, deja un like en el vídeo y escribe en los comentarios «Cambio», porque hay algo poderoso en el acto de declarar, aunque sea en un comentario, que algo está a punto de moverse. Ahora bien, hay una pregunta que surge naturalmente aquí, y es una pregunta honesta, válida, que merece una respuesta igualmente honesta. ¿Cómo cambias un autoconcepto que ni siquiera sabes que tienes? Porque esa es la paradoja. Las creencias más limitantes son, casi siempre, las que menos reconoces como creencias, las que parecen simplemente la realidad, las que no experimentas como una opinión sobre ti mismo, sino como un hecho sobre el mundo. No es que yo crea que no merezco amor, es que las personas no son fiables. No es que yo crea que no soy capaz de tener éxito, es que el sistema está diseñado para que la gente como yo no llegue. No es que yo crea que algo malo pasará si me vuelvo visible, es que es inteligente ser precavido. ¿Ves cómo funciona? La creencia se proyecta hacia afuera, se convierte en una observación sobre el mundo, no sobre uno mismo, y eso la hace casi imposible de cuestionar, porque cuestionar una creencia sobre el mundo parece algo que requiere pruebas externas, no exploración interna. El primer paso, entonces, no es reemplazar la creencia, es reconocerla como creencia, es ver, con honestidad y sin crueldad hacia ti mismo, dónde estás interpretando la realidad a través de los lentes de tu autoconcepto. Esto requiere un tipo de observación muy particular. No es la observación que juzga, no es la que dice, veo que estoy haciendo esto mal, otra vez, como siempre. Es la observación que simplemente nota,
que ve sin condenar, que dice: mira, hay una historia aquí, una historia que se repite, y me pregunto qué hay en el fondo de ella. Cuando empiezas a observar así, cosas que antes eran invisibles, empiezan a hacerse visibles. Empiezas a notar cuando tu respuesta a una situación no está siendo generada por la situación en sí, sino por la historia que llevas sobre ti mismo. Empiezas a ver los momentos en que te contraes ante una posibilidad, no porque la posibilidad sea mala, sino porque no encaja con la imagen que tienes de quién eres. Empiezas a reconocer el sabotaje no como un fallo de carácter, sino como el autoconcepto cumpliendo su función, mantener la coherencia. Y aquí, en ese reconocimiento, hay algo que puede sentirse liberador antes de sentirse incómodo, porque si el límite está dentro, entonces también está dentro la posibilidad de moverlo. Este es el punto que cambia la perspectiva. Hay una distinción que Neville Goddard hacía entre el estado y las condiciones. Las condiciones son lo que ocurre fuera: el trabajo, la relación, el dinero, la salud, las circunstancias. El estado es lo que llevas dentro, la identidad, el autoconcepto, la imagen de quién eres y de qué es posible para ti. Y su argumento era este: las condiciones son el efecto, el estado es la causa, siempre, sin excepción. Ahora, esto choca directamente con la forma en que la mayoría de las personas han aprendido a pensar sobre su vida. Hemos aprendido a creer que las condiciones determinan el estado, que si las cosas van bien, nos sentimos bien. Si las cosas van mal, nos sentimos mal, y que la tarea es mejorar las condiciones para poder sentirse mejor. Pero si das la vuelta a esa lógica, algo se abre. Si el estado es la causa, entonces la tarea no es mejorar las condiciones esperando que el estado cambie. La tarea es cambiar el estado, y entonces observar cómo las condiciones empiezan a reorganizarse. Esto no quiere decir que no actúes. No quiere decir que te quedes quieto esperando que el universo te entregue algo. Quiere decir que la acción que surge desde un estado diferente produce resultados diferentes. Que cuando actúas desde la identidad de alguien que ya es capaz, que ya merece, que ya tiene suficiente valor, tus acciones tienen una cualidad completamente distinta. Toman decisiones que antes no tomabas. Hablas de formas que antes no hablabas. Te mueves por el mundo de una manera que atrae respuestas distintas. Piensa en dos personas que entran a una entrevista de trabajo. Ambas tienen la misma preparación, el mismo currículum, la misma experiencia objetiva, pero una de ellas lleva dentro la certeza silenciosa de que merece este trabajo, de que tiene algo genuino que aportar, de que el entrevistador está a punto de conocer a alguien que vale la pena contratar, y la otra lleva la pregunta constante de si es suficientemente buena, el miedo a decir algo equivocado, la expectativa de que van a ver sus deficiencias más rápido que sus fortalezas. Ambas dicen las mismas palabras, pero no dicen lo mismo, porque las palabras viajan con el estado desde el que son pronunciadas, y las personas al otro lado sienten ese estado aunque no puedan articular exactamente qué es lo que sienten. ¿Quién consigue el trabajo? No siempre la más preparada. A menudo, la que lleva el estado más coherente con quien se supone que debe ocupar ese lugar. Ahora bien, alguien podría decir: pero si no tengo la certeza, ¿cómo la finjo? Y aquí está la respuesta que importa. No se trata de fingir. Fingir es una capa superficial. Fingir es actuar como si desde fuera, mientras por dentro sigue el mismo estado de siempre. Fingir se detecta. Fingir se agota. Fingir no cambia nada fundamental. De lo que se trata es de algo diferente. Se trata de comenzar a habitar, desde adentro, una identidad diferente. No para el mundo, para ti, en el silencio de tu propia mente. Neville lo llamaba vivir desde el deseo cumplido, pero no desde la imaginación de lo que quieres, desde la identidad de quien ya lo tiene. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Imaginar lo que quieres te coloca en el lugar del que desea, y el que desea, por definición, no tiene. Desear es reconocer ausencia, y si vives desde el deseo, refuerzas la experiencia de la ausencia
Habitar la identidad del que ya lo tiene es diferente. No es negar la realidad. No es pretender que las circunstancias actuales son otras. Es cambiar el estado interno desde el que interpretas y te relacionas con esas circunstancias. Es preguntarte, ¿cómo se sentiría, en este momento, la persona que ya es quien yo quiero ser? ¿Cómo pensaría? ¿Desde qué lugar se movería por el mundo? Y comenzar a vivir desde ese lugar, no en un instante de epifanía, sino de forma gradual, sostenida, honesta. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca, porque muchas personas intentan este proceso y al primer obstáculo lo abandonan. Al primer momento en que la realidad exterior no confirma el nuevo estado, vuelven al estado antiguo y dicen, lo sabía, esto no funciona. Y lo que no ven es que la razón por la que la realidad exterior todavía no ha cambiado es precisamente que el estado interior no ha cambiado de verdad. Ha habido un intento intelectual, ha habido una adopción superficial, pero las capas más profundas del autoconcepto siguen en su lugar. El cambio real del autoconcepto no es un evento, es un proceso. Es un proceso de observación, de cuestionamiento, de reemplazar gradualmente las certezas antiguas con experiencias nuevas, no con pensamientos nuevos, con experiencias, con momentos en los que te permites sentirte de una manera diferente, con decisiones que un yo diferente tomaría, con respuestas que una identidad diferente daría. Hay personas que, en algún punto de su vida, experimentan algo que podríamos llamar un quiebre de identidad. No necesariamente una crisis, a veces es algo más suave, un momento en que algo que creían sobre sí mismas de repente parece cuestionable. Quizá alguien les dijo algo que no encajaba con la imagen que tenían de sí mismas. Quizá lograron algo que según su autoconcepto no debería haber sido posible. Quizá simplemente, en un momento de silencio, se vieron con ojos un poco diferentes. Y en esos momentos, algo se abre. Una fisura en el autoconcepto, una posibilidad de que la historia no sea del todo verdad, de que haya espacio para algo diferente. Esos momentos son preciosos, y la mayoría de las personas los deja pasar, porque el autoconcepto tiene una tendencia muy poderosa a cerrarse rápidamente, a explicar la experiencia nueva de una manera que no amenace la identidad antigua. El éxito se atribuye a la suerte, el cumplido se descarta como educación, el logro se minimiza y la fisura se cierra, y todo sigue igual. Pero hay algo que puedes hacer cuando esa fisura aparece. En lugar de cerrarla, ampliarla, quedarte en ella, hacerle preguntas, permitirte la incomodidad de no saber exactamente quién eres, en lugar de correr de vuelta a la certeza conocida del autoconcepto antiguo, porque la incomodidad de no saber quién eres es mucho más fértil que la comodidad de saber exactamente quién eres y que esa certeza te limite. Hay algo en lo que quiero detenerme, porque creo que es uno de los puntos más incomprendidos de todo esto. Cambiar el autoconcepto no significa decidir que eres perfecto. No significa construir una imagen inflada de ti mismo. No significa negar las áreas donde tienes que crecer, las cosas que hiciste mal, las formas en que puedes mejorar. Significa algo mucho más preciso. Significa dejar de identificarte con tus limitaciones como si fueran la esencia de quién eres. Hay una diferencia muy importante entre decir, tengo dificultades con la confianza, y decir, soy una persona insegura. La primera frase describe un área de crecimiento, la segunda describe una identidad. Y cuando algo se convierte en identidad, deja de ser algo que puedes trabajar y se convierte en algo que tienes que defender. La gente defiende sus inseguridades, defiende sus limitaciones, no porque quiera quedarse atrapada en ellas, sino porque se han convertido en parte de quienes son. Y amenazar la identidad, aunque sea para mejorarla, activa los mismos mecanismos de defensa que amenazar cualquier cosa que valoras. Este es el punto que cambia la perspectiva. Cuando te liberas de la identificación con tus limitaciones, no las niegas, las ves, las reconoces, pero las ves como patrones que aprendiste,
no como verdades sobre tu naturaleza. Y esa distinción es la que abre la posibilidad real del cambio. Un patrón aprendido puede desaprenderse. Una verdad sobre tu naturaleza, no. Piensa en alguien que durante años se ha definido como una persona ansiosa, no como alguien que experimenta ansiedad, sino como alguien ansioso, y cómo esa identidad organiza su vida entera. Las situaciones que evita, las oportunidades que no considera, los límites que pone, no porque quiera protegerse de algo real, sino porque su identidad exige confirmación constante de que el mundo es un lugar que justifica la ansiedad. Ahora piensa en qué ocurre cuando esa persona, en algún momento, comienza a verse de otra manera, no como alguien que no siente ansiedad, porque eso sería negar la experiencia real, sino como alguien que siente ansiedad a veces, pero que no es esa ansiedad, que es algo más grande que esa emoción, que tiene recursos, que tiene capacidades, que ha sobrevivido a cosas difíciles y que puede moverse a través del malestar sin que el malestar defina quién es. Ese cambio en la identidad no elimina la ansiedad de golpe, pero cambia fundamentalmente la relación con ella. Y al cambiar la relación con ella, cambia el efecto que tiene sobre las decisiones, sobre la vida. Ahora, quiero hablar de algo que pocas personas mencionan cuando hablan de autoconcepto y de cambio, y que creo que es absolutamente esencial. El autoconcepto no se construyó en el vacío, se construyó en relación con las personas que estuvieron en tu vida cuando eras demasiado pequeño para cuestionar lo que aprendías, con las experiencias que tuviste antes de tener las herramientas cognitivas para procesarlas de otra manera, con los mensajes que recibiste, explícitos e implícitos, sobre quién eras y qué podías esperar del mundo. Y una de las cosas más importantes que puedes hacer en este proceso es reconocer eso, no para quedarte en el pasado, no para culpar a nadie, sino para entender que la imagen que tienes de ti mismo no te fue revelada, te fue transmitida. Y todo lo que te fue transmitido puede ser examinado. Hay personas que aprendieron muy temprano que sus necesidades eran una molestia, que pedir era arriesgado, que la mejor estrategia para sobrevivir era ser pequeño, ser tranquilo, no ocupar demasiado espacio. Y esa estrategia, que de niño tenía sentido, se convirtió en identidad. Y de adultos, esa identidad los hace invisibles en exactamente los lugares donde necesitan ser vistos. Los hace callados en exactamente las conversaciones que podrían cambiar su vida. Los hace generosos hasta el agotamiento con los demás y rígidamente frugales consigo mismos. Y no porque no quieran, sino porque ser pequeño se convirtió en parte de quienes son. Y ser grande, ser visible, pedir, ocupar espacio, activa un miedo antiguo que ya no corresponde al presente, pero que sigue operando como si lo hiciera. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. La solución no es esforzarse más, no es disciplinarse para ser diferente, no es imponerse una lista de comportamientos nuevos. La solución es ir a la raíz, es ver dónde aprendiste que eras pequeño, es entender que esa enseñanza fue una respuesta a unas circunstancias específicas, no una descripción de tu naturaleza, y es comenzar, lenta y conscientemente, a permitirte ser algo diferente. Esto no ocurre de la noche a la mañana, y está bien que no ocurra de la noche a la mañana. Los cambios reales, los que van hasta la raíz, tienen su propio tiempo, y ese tiempo no se puede apresurar sin perder profundidad, pero sí puede comenzar ahora, no con una transformación radical, con una pregunta honesta, con un momento de observación, con la disposición a ver lo que llevas contigo sin juicio y sin prisa. Déjame ponerte un ejemplo muy concreto. Uno de los patrones que más se repite en las personas que trabajan con su autoconcepto es el de la postergación crónica, y la narrativa habitual sobre la postergación dice que es un problema de disciplina, de motivación, de organización, y entonces la solución propuesta es siempre más disciplina, más motivación, mejores sistemas de organización.
Y esas cosas pueden ayudar superficialmente. Pero si el origen de la postergación no está en la disciplina, sino en el autoconcepto, entonces la disciplina sola no resuelve nada. ¿Cuándo postergas con más intensidad? Probablemente no cuando las tareas son pequeñas e irrelevantes. Probablemente cuando las tareas son importantes, cuando tienen peso, cuando el resultado de hacerlas o no hacerlas dice algo sobre quién eres, porque la postergación, en muchos casos, es una estrategia inconsciente de protección. Si no lo intentas de verdad, si siempre hay alguna razón para no hacerlo todavía, entonces nunca obtienes una confirmación real de si eres capaz o no. El intento a medias te mantiene en un lugar seguro. Puedes decir, no lo logré porque no lo intenté de verdad, no porque no sea capaz, pero ese lugar seguro tiene un precio enorme. El precio es la vida que podría haber sido. Y la solución no es obligarte a actuar contra ese miedo. La solución es ver el miedo por lo que es, explorar el autoconcepto que lo genera y comenzar a construir, desde adentro, una imagen de ti mismo que no necesite esa protección. Una imagen que diga, puedo enfrentarme a los resultados porque mi valor no depende de ellos. Puedo intentarlo de verdad porque fallar no me define. Puedo ser visible porque no necesito la aprobación de todos para saber que tengo algo que aportar. Esa imagen, si se construye desde adentro con honestidad, cambia la postergación no porque la elimine por fuerza, sino porque ya no cumple la misma función. Ya no necesitas protegerte de la misma manera. Y cuando no necesitas protegerte, puedes moverte. Y ese movimiento es diferente. Tiene una calidad que el movimiento forzado no tiene. Es el movimiento de alguien que actúa desde la integridad de quien es, no desde el miedo de quien cree que es. Este es el punto que cambia la perspectiva. Hablemos ahora de algo que quizás sea lo más incómodo de todo este proceso, pero que también es lo más liberador cuando lo ves con claridad. Hay personas en tu vida que conocen tu autoconcepto antiguo, que están acostumbradas a ti de una cierta manera, que han construido su relación contigo basándose en la imagen que has proyectado durante años. Y cuando empiezas a cambiar, no todo el mundo lo celebra. Algunas personas se sienten amenazadas, no por maldad, sino porque tu cambio les refleja su propia inmovilidad, porque la versión nueva de ti cuestiona, sin decir una sola palabra, las historias que ellos también llevan sobre sí mismos. Y entonces, de formas que a veces son sutiles y a veces son bastante directas, intentan llevarte de vuelta al lugar conocido, con comentarios que ponen en duda tu cambio, con recuerdos de quién eras que parecen recordatorios de quién eres, con dinámicas que solo funcionan si tú sigues siendo el mismo. Y esto no es una razón para alejarte de todo el mundo, pero sí es una razón para ser muy consciente de en qué relaciones y en qué conversaciones te permites ser quien estás llegando a ser y en cuáles te contraes de vuelta a la versión antigua. Porque el autoconcepto no solo vive dentro de ti, vive también en las interacciones, en las narrativas compartidas, en las formas en que las personas te nombran, te esperan, te leen. Y parte de cambiar el autoconcepto es también cambiar el entorno relacional que lo alimenta, no siempre abandonando relaciones, pero sí siendo más consciente de cómo ciertas conversaciones te devuelven a quien eras y cómo otras te ayudan a ser quien estás llegando a ser. Hay algo que Neville Goddard decía que me parece de una relevancia enorme aquí. Decía que el estado en el que vives es el profeta de tu futuro, no lo que deseas, no lo que planeas, el estado, la identidad, el autoconcepto. Y si eso es verdad, entonces la pregunta más importante que puedes hacerte no es ¿qué quiero lograr? La pregunta más importante es ¿desde qué estado estoy viviendo ahora mismo? Porque ese estado, si no lo tocas, si no lo examinas, si no lo transformas, va a seguir generando las mismas experiencias. No porque estés maldito, no porque la vida sea injusta, sino porque el sistema funciona exactamente como está diseñado para funcionar. Produce coherencia, produce exactamente lo que el estado interno está emitiendo. Cambia el estado, cambia todo.
Pero hay algo que quiero decir con mucha honestidad antes de continuar, porque este tipo de enseñanzas pueden ser mal comprendidas de una manera que hace daño. Esto no significa que si tienes problemas en tu vida es porque los has atraído con tu mente. No significa que las personas que sufren injusticias sistémicas, pobreza estructural, discriminación, violencia, lo están experimentando porque su autoconcepto lo generó. Las circunstancias externas son reales. Las estructuras de poder son reales. Las desigualdades son reales. Lo que estamos explorando aquí es algo diferente y más específico. Es como, dentro de las circunstancias que tienes, el autoconcepto determina el rango de posibilidades que percibes, las decisiones que tomas, los recursos que activas o desactivas, la manera en que navegas lo que te toca vivir. Y eso sí es algo sobre lo que tienes agencia. No control total, no omnipotencia, pero sí agencia real. La capacidad de influir en tu experiencia y en tu trayectoria desde adentro. Y esa agencia importa mucho, porque incluso en las circunstancias más difíciles, hay personas que encuentran formas de crecer, de crear, de construir algo con lo que tienen. No porque sean especiales, no porque tengan poderes que otros no tienen, sino porque llevan consigo un autoconcepto que les permite ver posibilidades donde otros solo ven límites, que les permite actuar desde una identidad de recurso, no de carencia. Y eso no es una cuestión de carácter, es una cuestión de estado interno, y el estado interno puede cambiar. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Creen que los que logran cosas extraordinarias son diferentes por naturaleza, que tienen algo que ellos no tienen, que hay una cualidad esencial que los distingue y que esa cualidad es innata, no cultivada. Y a veces, cuando estudias esas historias con más cuidado, lo que encuentras es que la diferencia no estaba en el talento, no estaba en los recursos iniciales, estaba en la imagen que esa persona tenía de sí misma y de lo que era posible para ella. Estaba en un autoconcepto que no los excluía del juego antes de empezar. No siempre. Hay excepciones. Pero con una frecuencia que no puede ser ignorada, el autoconcepto aparece como la variable que explica lo que las variables externas no logran explicar. Quiero hablarte ahora de un proceso muy concreto, no un método con pasos numerados, sino una forma de orientar tu atención que, practicada con consistencia y con honestidad, puede empezar a mover cosas. El primer movimiento es la observación sin juicio, no el análisis, no el diagnóstico, la observación. Comenzar a notar, en los momentos cotidianos, cómo te hablas a ti mismo, qué pasa por tu mente cuando se presenta una oportunidad, cuando alguien te halaga, cuando te equivocas, cuando estás en un grupo de personas que admiras, no para cambiar nada todavía, solo para ver, porque no puedes cambiar lo que no ves, y no puedes ver lo que estás demasiado ocupado juzgando. El segundo movimiento es la pregunta arqueológica. Cuando identificas una creencia limitante, en lugar de intentar reemplazarla inmediatamente con algo más positivo, hacerle una pregunta más profunda. ¿De dónde viene esto? ¿Cuándo aprendí esto de mí mismo? ¿A qué experiencia, a qué mensaje, a qué persona responde esta certeza? No siempre encontrarás la respuesta. No siempre hay un momento claro. A veces las creencias se construyeron por acumulación, no por un evento singular, pero el acto de hacer la pregunta ya afloja algo, ya introduce la posibilidad de que esto no sea verdad eterna, sino historia aprendida. El tercer movimiento es la asunción del estado. Esto es lo que Neville llamaba entrar en el sentimiento del deseo cumplido, pero en términos más prácticos es esto. En momentos de quietud, de preferencia en ese estado entre la vigilia y el sueño, que Neville consideraba especialmente fértil, llevar la atención a la experiencia de ser ya quien quieres ser. No imaginar cómo sería tener lo que quieres. Sentir cómo se sentiría ser quien ya lo tiene. Esta distinción importa enormemente. Imaginar lo que quieres activa el anhelo. Habitar la identidad del que ya lo tiene activa el estado. Y el estado es lo que produce los resultados. No lo hagas como un ejercicio mecánico. No lo hagas buscando resultados inmediatos.
Hazlo como una práctica de habitación, como alguien que va a un lugar nuevo y que necesita tiempo para que ese lugar se vuelva familiar. El cuarto movimiento es la coherencia de las decisiones pequeñas, porque el autoconcepto no se cambia solo en momentos de meditación o de reflexión profunda, se cambia también en los miles de pequeñas decisiones del día, en si hablas o te callas, en si pides o no pides, en si te permites recibir un cumplido o lo desvías, en si actúas desde la identidad nueva o desde la antigua. Cada vez que actúas desde la identidad nueva, aunque sea en un gesto pequeño, estás construyendo evidencia para el autoconcepto nuevo. Estás diciéndole a tu sistema interior: esta también es una forma posible de ser. Y con el tiempo, con suficiente evidencia acumulada, lo nuevo deja de ser esfuerzo y se convierte en naturaleza. Y el quinto movimiento es la paciencia radical con el proceso, porque habrá días en que te sientas completamente diferente, en que el estado nuevo se sienta real, sólido, como tuyo, y habrá días en que el autoconcepto antiguo regrese con una fuerza que te sorprenderá, en que las viejas voces suenen más convincentes que las nuevas, en que todo el trabajo hecho parezca haberse evaporado. Esos días no son fracasos, son parte del proceso. El autoconcepto tiene décadas de historia, no se reescribe en semanas, pero cada vez que ves el autoconcepto antiguo con claridad y eliges no actuar desde él, ese eje se mueve un poco, y esos movimientos pequeños, sostenidos en el tiempo, producen transformaciones que desde fuera parecen súbitas, pero que desde dentro sabes que fueron el resultado de mucho trabajo invisible. Este es el punto que cambia la perspectiva. Quiero hablarte ahora de lo que ocurre en la vida de las personas cuando el autoconcepto empieza a cambiar de verdad. Porque hay algo en esto que es difícil de anticipar desde el lugar donde estás ahora, y que sin embargo es completamente real y documentable. Las oportunidades no cambian. El mundo no cambia de repente, pero lo que percibes como oportunidad sí cambia. Cosas que antes pasaban frente a ti sin que las vieras, porque no correspondían con tu imagen de quién eras, empiezan a hacerse visibles. Conversaciones que antes te habrían generado ansiedad empiezan a sentirse como posibilidades. Personas que antes habrían intimidado empiezan a sentirse como pares. Y esto ocurre no porque hayas adquirido nuevas habilidades necesariamente, sino porque el filtro perceptivo ha cambiado. El autoconcepto nuevo incluye más posibilidades que el antiguo, y lo que incluye el autoconcepto es lo que puedes ver. Hay personas que describen este cambio como si el mundo hubiera girado, como si de repente hubiera más espacio, como si las paredes que sentían antes fueran menos sólidas. Y no porque su situación externa haya cambiado radicalmente de golpe, sino porque la forma en que se relacionan con esa situación es completamente diferente. Un ejemplo muy común es el de las personas que trabajan en su autoconcepto alrededor del dinero y el éxito profesional. Hay un momento, después de un trabajo sostenido, en que algo cambia en cómo se presentan, en cómo hablan de su trabajo, en cómo negocian, en cómo piden, y de repente, las mismas conversaciones que antes terminaban en decepción, terminan de manera diferente. No porque hayan aprendido una técnica nueva de negociación, sino porque el estado desde el que negocian es diferente, y ese estado, aunque invisible, es completamente tangible para la persona al otro lado de la mesa. O el ejemplo de las relaciones. Hay personas que, después de un trabajo profundo en su autoconcepto sobre el amor y el valor propio, simplemente dejan de encontrar interesantes a las personas que antes los atraían. No porque esas personas hayan cambiado, sino porque ya no resuenan con el autoconcepto nuevo, y en su lugar empiezan a aparecer personas que corresponden con quien están llegando a ser. Esto no siempre es inmediato, no siempre es dramático, pero ocurre, y ocurre con una consistencia que no puede atribuirse a la coincidencia, y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Cuando ven estas cosas ocurrir, muchas personas las atribuyen a factores externos. La economía mejoró, tuve suerte,
conocí a la persona correcta. Y a veces, esos factores externos son reales, pero lo que no ven es que su relación con esos factores externos cambió porque su autoconcepto cambió, que la razón por la que la economía mejorada se tradujo en oportunidades para ellas y no para otros, en la misma situación externa, fue el estado interno, la identidad, el autoconcepto. No porque sean magos, sino porque el autoconcepto determina qué percibes, cómo actúas, cómo te relacionas, qué decisiones tomas, qué conversaciones tienes, qué riesgos consideras razonables. Y todo eso, en su conjunto, determina lo que ocurre en tu vida. Voy a detenerme en algo que creo que es importante nombrar explícitamente, porque a veces, en este tipo de reflexiones se omite, y esa omisión genera confusión. Cambiar el autoconcepto no produce resultados, porque el universo conspira a tu favor de manera mística. Los produce porque el autoconcepto opera a través de mecanismos completamente comprensibles. Mecanismos psicológicos, relacionales, conductuales, perceptivos. Cuando cambias quién crees que eres, cambias cómo te comportas. Cuando cambias cómo te comportas, cambias las respuestas que obtienes. Cuando cambias las respuestas que obtienes, cambia lo que es posible en tu vida, no de manera absoluta, no sin esfuerzo, pero de manera real, concreta, documentable. Y también hay mecanismos más sutiles. El autoconcepto influye en qué atiendes, en qué notas y qué ignoras. Y hay un principio básico de psicología cognitiva que dice que encontramos lo que buscamos, aunque no lo busquemos conscientemente. Nuestro cerebro filtra la realidad en función de lo que considera relevante. Y lo que considera relevante está determinado, en gran medida, por el autoconcepto. Si llevas la certeza de que el mundo es un lugar hostil donde tienes que sobrevivir, tu cerebro filtrará exactamente las señales que confirman esa certeza. Si llevas la certeza de que eres alguien que tiene algo valioso que aportar, tu cerebro notará las oportunidades que confirman esa otra certeza. No estás viendo la realidad objetiva. Estás viendo la realidad que tu autoconcepto te permite ver. Y eso es extraordinariamente importante, porque significa que dos personas en la misma situación objetiva pueden estar viviendo en realidades completamente distintas. No porque sus circunstancias sean diferentes, sino porque sus filtros perceptivos son diferentes, porque sus autoconceptos son diferentes. Este es el punto que cambia la perspectiva. Hay algo en lo que quiero terminar de profundizar antes de llevar esto a un cierre, y es la relación entre el autoconcepto y el tiempo. Muchas personas llevan consigo una versión de sí mismas que está anclada al pasado, a experiencias que ocurrieron hace años, a veces décadas, a mensajes que recibieron cuando eran diferentes, más jóvenes, más vulnerables, a versiones de sí mismos que ya no son completamente reales, pero que siguen operando como si lo fueran. Y una de las cosas más liberadoras que puedes hacer es reconocer que el pasado no es lo que estás. El pasado es lo que ocurrió. Tú eres lo que está ocurriendo ahora. Y lo que está ocurriendo ahora incluye la posibilidad, si la eliges, de ser algo diferente de lo que has sido. Esto no es una negación del pasado. El pasado moldeó quién eres. Las experiencias que tuviste, los aprendizajes que hiciste, los dolores que viviste, todo eso forma parte de tu historia y de lo que te ha traído hasta aquí. Y reconocer ese peso es importante, es honesto, pero el pasado no tiene que ser el guión del futuro. Puede ser el origen sin ser el destino. Puedes honrar lo que viviste sin convertirlo en una profecía. Y hay algo que Neville sugería que es muy concreto sobre esto. Sugería que cuando empezamos a cambiar el autoconcepto, a veces ayuda a revisar el pasado desde la perspectiva del nuevo estado. No para reescribir lo que ocurrió, sino para encontrar en él las evidencias que el autoconcepto antiguo no te permitía ver. Los momentos en que fuiste más de lo que creías, los recursos que demostraste tener, las capacidades que ya estaban ahí aunque no las reconocieras, porque el autoconcepto no solo filtra el presente y el futuro, también filtra cómo recuerdas el pasado. Y un pasado revisado con ojos diferentes puede convertirse en una fuente de evidencia para el autoconcepto nuevo
en lugar de ser solo una colección de confirmaciones del autoconcepto antiguo. Esto requiere cuidado. No es distorsionar la memoria, es ampliar la memoria, es notar lo que la historia antigua dejaba fuera del marco. Hay personas que, cuando hacen este ejercicio, se sorprenden de cuántas veces fueron más valientes de lo que recordaban, de cuántas veces superaron cosas que parecían imposibles, de cuántas veces mostraron una capacidad de recuperación que habían completamente olvidado porque el autoconcepto no la incluía en la narrativa oficial de quiénes eran. Y esas memorias, cuando se recuperan y se integran, alimentan el autoconcepto nuevo, porque no son fantasías, son hechos, son evidencia real de que hay más en ti de lo que tu historia oficial ha estado contando. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Creen que construir un autoconcepto nuevo requiere inventar una historia diferente, pero en realidad, muchas veces, lo que requiere es ver la historia que ya existe con mayor completud. Incluir los capítulos que el autoconcepto limitante había dejado en los márgenes. Ahora quiero hablar de algo que es quizá la implicación más profunda de todo lo que hemos explorado aquí. Si el autoconcepto determina la realidad que experimentas, entonces la forma en que te percibes a ti mismo es, literalmente, una de las decisiones más importantes que tomas, no en un sentido abstracto, en un sentido completamente práctico. Cada vez que reafirmas la creencia de que eres limitado, de que no puedes, de que no mereces, de que para ti no es posible, estás tomando una decisión que tiene consecuencias reales en lo que haces, en lo que no haces, en lo que percibes, en lo que ignoras. Y cada vez que cuestionas esa creencia, que te permites explorar la posibilidad de que seas algo más que lo que has creído hasta ahora, también estás tomando una decisión, una que abre en lugar de cerrar, una que incluye en lugar de excluir. No te estoy pidiendo que te convenzas de algo que no sientes. No te estoy pidiendo fe ciega ni optimismo forzado. Te estoy invitando a algo mucho más modesto y mucho más poderoso, a cuestionarte si lo que crees sobre ti mismo es verdad, o si es una historia que aprendiste y que puedes, con el tiempo y con trabajo honesto, comenzar a reescribir, porque hay algo que es absolutamente cierto. Lo que crees que eres, te lo conviertes, no de manera mágica, sino de manera funcional, estructural, operativa. El autoconcepto actúa como un molde, y la vida toma la forma de ese molde. Cambia el molde, cambia lo que se puede formar. Este es el punto que cambia la perspectiva. Y quiero terminar con algo que no es un consejo ni una instrucción, es simplemente una observación. Hay personas que en este momento están en el umbral. No lo saben necesariamente, no tienen por qué saberlo, pero están en ese lugar donde algo está a punto de moverse, donde alguna certeza vieja está empezando a perder su solidez, donde una versión nueva de ellas mismas está esperando ser habitada. Y lo único que se necesita en ese umbral no es más información, no es más técnica, es el permiso de ser algo diferente de lo que has sido, el permiso de que la historia cambie, el permiso de que lo nuevo sea tan real como lo antiguo, o más. Ese permiso no lo puede darte nadie de afuera, tienes que dártelo tú. Y sí, tiene un componente de fe, no fe ciega, fe como disposición a actuar antes de tener todas las certezas, fe como voluntad de habitar un estado antes de ver la evidencia externa que lo confirme. Porque la evidencia externa, si esperas a tenerla antes de cambiar el estado, nunca llegará. La evidencia externa sigue al estado, no lo precede. Neville lo decía de una manera que encuentro preciosa. Actúa a partir del supuesto de que el deseo ya está cumplido. No simules, no finjas. Actúa desde la profunda asunción de que la persona que quieres ser ya existe en ti, ya está disponible, ya es tan real como la persona que has creído ser hasta ahora. Porque en algún nivel lo es. No en el nivel de las circunstancias externas, pero sí en el nivel de la posibilidad, en el nivel del potencial, en el nivel del estado que puedes elegir habitar ahora mismo, en este momento, sin esperar a que nada externo cambie primero. Y cuando habitas ese estado,
Cuando lo haces tuyo no como un acto de voluntad forzado, sino como una asunción tranquila y profunda, algo empieza a moverse. Algo que no puedes del todo predecir ni controlar. Algo que tiene que ver con la forma en que el mundo responde a la claridad de quien sabes que eres. No como magia, como la consecuencia natural de haber cambiado la causa, y la causa siempre está dentro. Siempre. Lleva esto contigo, no como una idea más que escuchaste y olvidaste. Llévalo como una pregunta viva, una pregunta que te acompañe en los momentos donde el autoconcepto antiguo intente hacerse valer. Una pregunta que diga, ¿es esto verdad o es solo la historia que aprendí? ¿Estoy viendo quién soy o estoy viendo quién me enseñaron a creer que era? Esa pregunta, hecha con honestidad, repetida con paciencia, explorada con valentía, puede cambiar más que años de esfuerzo aplicado en la dirección equivocada. Porque el esfuerzo en la dirección equivocada te cansa, pero el trabajo en la dirección correcta te construye. Y la dirección correcta no empieza afuera, empieza aquí, en el lugar más íntimo y más determinante de todo, en la imagen que tienes de ti mismo. Cámbiala, no de golpe, no por voluntad pura, sino con paciencia, con honestidad, con la disposición de ver lo que hay debajo y de encontrar, en ese fondo, algo mucho más capaz y mucho más merecedor de lo que la historia antigua te había permitido creer. Eso está disponible para ti, no en algún momento en que las circunstancias sean perfectas. Ahora, en este momento, con lo que tienes, desde donde estás. La pregunta no es si puedes llegar a ser esa persona. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de huir de ella. Y si la respuesta es sí, aunque sea un sí titubeante, aunque sea un sí que todavía no sabe exactamente cómo, eso es suficiente para empezar. Ese sí es el primer acto del nuevo estado, y el nuevo estado es el profeta de todo lo que viene.